Vamos a realizar una breve reseña biográfica de la venerable Madre Emilia de San José Istúriz. Ella es la fundadora de la primera congregación religiosa nacida en Venezuela. La Madre Emilia de San José, cuyo cuerpo reposa en el Hospital San José de Maiquetía, nació en Caracas el 7 de diciembre de 1858. Hija de Ramón Chapellín Ochoteco y de Trinidad Istúriz Pérez, quienes tuvieron 12 hijos, 7 varones y 5 mujeres, y Emilia era la novena. A la muerte de su madre Trinidad, Emilia sintió la vocación religiosa, y como en Venezuela no había vida consagrada, porque el entonces presidente Guzmán Blanco había mandado cerrar todos los conventos de Venezuela, Emilia decide ingresar en las Hermanas Franciscanas que se encontraban en Curazao. Pero su salud se resintió estando en esa congregación y por esa razón tuvo que regresar a Venezuela. Emilia recibió en su hogar muchos ejemplos de caridad y por eso su vida se distinguió por la caridad heroica. Y de hecho la congregación que ella fundó, que se comenzó llamando Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, también algunas les llamaban Hermanas de la Caridad, pues se distinguieron por la caridad hacia los enfermos y hacia los más pobres. Se cuenta que su padre en una ocasión recogió a una anciana tullida llamada Teresa, que pasó a ser como un miembro más de su familia durante toda su vida. Otro ejemplo lo recibió de su madre Trinidad, quien en una ocasión recogió a un soldado del campo de batalla, hasta que ese soldado, siendo recibido en la casa de Emilia, pues murió 2 meses después, rodeado de su nueva familia. También, pues entre los protegidos de Emilia de San José estaba un niño que fue cuidado por ella, un niño abandonado. Por eso la caridad de Emilia brotaba de su ser, pues recibió este ejemplo en su familia. Cuando su madre enfermó gravemente, Emilia ejercía su oficio de enfermera cuidando a su madre, y su madre comenzó a llamarla hermana de la caridad. Era quizás como una premonición de la vocación que tendría Emilia. De hecho, Emilia le preguntó por qué la llamaba así. ¿Acaso es por caridad solamente que yo la atiendo?, le decía Emilia a su madre. Su madre le respondió: no, hija, es que en todo me representas a una hermana de la caridad. Es decir, de alguna manera, evidentemente Emilia la atendía por cariño, y justamente este es el carisma pues que siguen las hijas de la venerable Madre Emilia de San José: atender a los enfermos y también a los niños, a quienes educan con cariño, no solamente, digamos, con una caridad oficial. Pues hemos dicho que Emilia fue a esa congregación de las franciscanas en Curazao, pero que regresó a Venezuela por motivos de salud y se instaló en Maiquetía para, pues, debido pues, al clima y al ambiente marino de Maiquetía y de Macuto, pues Emilia vino a pasar unos días para recuperarse. Allí fue donde conoció al padre Santiago Machado, que por los años de 1880 era el párroco de Maiquetía, y Machado la invitó a colaborar en una de sus primeras obras sociales, que fue el Hospital San José de Maiquetía, que vio su nacimiento en el año 1888. Emilia fue la primera que comenzó a vivir establemente en ese hospital para la mejor atención de los enfermos, y así en ese hospital, el 25 de septiembre de 1889, fundó, junto con el padre Machado, la congregación de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, que fue la primera
congregación religiosa aprobada en Venezuela. De hecho, a esa congregación le siguieron otras congregaciones que emularon la de la Madre Emilia y se llamaron de la misma manera. Pensemos, por ejemplo, que las Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas por la Beata María de San José, se llamaba al principio Hermanitas de los Pobres de Maracay. Y también, pues, la congregación de las Carmelitas Venezolanas, fundada por la Beata Candelaria de San José, al principio se llamó Hermanitas de los Pobres de San Pedro, Hermanitas de los Pobres de Altagracia de Orituco, perdón. Y que justamente esas fundadoras también tomaron el nombre de San José, un santo al que se le tenía muchísima devoción en Venezuela en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. Esta congregación fundada por la Madre Emilia de San José sufrió pues una división en el año 1911 debido a un proceso injusto que se le realizó al fundador, el padre Santiago Machado, y como ya existía una comunidad en Colombia, pues las hermanas de Colombia se separaron de las de Venezuela al estar en desacuerdo con el proceso que se le hizo al padre Machado y se fundó entonces una rama diferente que se llamó Hermanitas de los Pobres de San Pedro Clavera, que pues actualmente es también una congregación muy floreciente, como la fundada por la venerable Emilia de San José. La salud de la Madre Emilia, quien se entrega de cuerpo y alma a los enfermos del Hospital San José, pues se resintió y fue llevada por el padre Machado a Los Teques a que se recuperara. Sin embargo, lejos de recuperarse, debido pues a los ímpetus serviciales de la Madre Emilia, quien se entera que había un hospital psiquiátrico en el cual los enfermos mentales estaban en una situación, digamos, deplorable y muy desasiados, pues ella va a asear, a ayudar, a sanar también a estos enfermos mentales, y allí su salud pues decae un poco más, con lo cual comienza su enfermedad. De hecho, la Madre Emilia contrajo la enfermedad de tuberculosis. Ella pues era joven, apenas tenía 34 años, y de hecho ella pronunció sus votos perpetuos como religiosa in articulo mortis el 11 de diciembre de 1892. Falleció en Macuto el 18 de enero de 1893, poco después de comulgar a sus 34 años, habiendo recibido todos los sacramentos. Y fue para los venezolanos pues un ejemplo de alegría, de caridad, de virtudes, fe, esperanza, caridad, un ejemplo de fortaleza, de justicia, de prudencia, de templanza, un ejemplo de cariño. Fue realmente una mujer muy querendona, muy venezolana, y al mismo tiempo pues muy recia, muy santa. Solamente se espera pues un milagro para que su proceso siga adelante y para que pueda ser beatificada. La Madre Emilia de San José fue declarada venerable en el año 1993 por San Juan Pablo II, y Dios quiera pues que pronto podamos tener un milagro para ser estudiado y pueda ser llevada a los altares. Que Dios les bendiga.